Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Desde hoy, Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, Todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré.
levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Buenos días, hermanos, amigos en el Señor. Estamos agradecidos a Dios. Una vez más nos reunimos para compartir la palabra del Señor, que aquí estamos observando la bendita palabra de Dios, libro de Apocalipsis. Hoy día nos toca la tercera iglesia que Jesús, Señor nuestro, menciona, llamada la iglesia Pérgamo. Vamos a observar la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 12. Dice el Señor de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun él los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tanto tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, daré comer de la maná escondida. Y le daré otra piedrecita blanca, y la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, esta mañana vemos la palabra del Señor acerca de una ciudad que se llama Pérgamo. En esa ciudad de Pérgamo, la iglesia del Señor estaba establecida. Y de tal manera de que esta iglesia va a representar más o menos un periodo de año 315
a 590 después de Cristo. Las cosas que han acontecido en esta ciudad. Ahora Pérgamo es el nombre de la ciudad que fue establecida por los griegos, por la palabra, porque la palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial. Esperamos entender esta palabra, compromiso matrimonial. Esta ciudad era rica, era una ciudad pagana y participaba en esta ciudad desfrenos e inmoralidad sexual. En los otros cultos no le tomaban importancia y no había persecución y por tanto la ciudad era un trono de Satanás. Y la iglesia estaba establecida. En esta ciudad había el templo de Dios Medicina, una imagen como una persona con una serpiente. Para ello, su creencia era poder curativo. Y la adoración, la práctica, brujería y desfreno sexual. Esto es cierto donde la iglesia del Señor no está. Realmente la iglesia adúltera, la iglesia que desvía de la palabra del Señor. En verdad que en todo lugar este tipo de cosas, la práctica del ser humano existe. Y la iglesia estaba establecida en esta ciudad donde había, que llama trono de Satanás. ¿Por qué? Porque realmente la práctica demoníaca existía, la brujería, adoración a los ídolos, dice la palabra, como resultado de desenfreno sexual. El autor de la iglesia, la carta está dirigiéndose, el que tiene espada aguda, la espada representa la palabra del Señor. La palabra de Dios, libro de Hebreos capítulo 4 nos dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que el Señor dice, su palabra penetra y discierne los pensamientos, las intenciones del ser humano. Y la palabra como una espada llega a la iglesia. Dice, este es el Señor Jesucristo, el autor, porque el Señor se refiere a su espada, que es la palabra. Es evidente, la espada sirve para el castigo. Sí, para corregir la autoridad que lleva. Libro de Romanos capítulo 3 dice, 13, 1 al 4, dice el Señor, someteos a toda autoridad humana que Dios estableció. No hay autoridad sino es por parte de Dios, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero se hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al mal que hace, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, qué bendición en la vida cristiana, no seamos un problema. Gracias a Dios, la iglesia tiene que ser realmente sujeto a Dios, sujeto a las autoridades que Dios estableció, pero no en vano lleva la autoridad para corregir a aquel que hace lo malo. Aquel que hace el bien causa alabanza, dice el Señor. El proceso, el que carga la espada, significa la amenaza. La amenaza. El Señor no estaba conforme con esta iglesia Pérgamo y quiere advertir, aunque no había caído de todo, era una iglesia pasiva con el pecado. Esto nos ayuda a entender, hermanos míos, a nosotros de que la iglesia en cualquier lugar como Pérgamo que está establecida en el mundo entero, la iglesia del Señor realmente debe ser celoso con la palabra del Señor, y esa iglesia era pasiva en cuanto al pecado. Y el Señor advierte a algunos hermanos que pertenecían a la iglesia del cuerpo de Cristo habían caído. Encontramos versículo 13 en el mismo capítulo que hemos visto, dice la palabra del Señor, de que menciona, yo conozco tus obras. El Señor con autoridad dice,
el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Qué autoridad del Señor? Por eso en la iglesia tenemos máxima autoridad a quien nos sometemos a través de su palabra a nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón menciona, yo conozco tus obras. Luego el Señor dice, elogia el Señor sus obras, obras de evangelización, su amor y la iglesia al Señor. Qué interesante. Una iglesia tenía su obra práctica evangelística. Era evangelizador. Y su amor a la iglesia del Señor era realmente, amaban y se amaban para tratar de evangelizar. Aunque la iglesia estaba establecida, dice la palabra, en el trono de Satanás. ¿Qué significa? Y un pueblo pagano donde Satanás gobernaba. Y los otros cultos no tomaban mucha importancia. Luego dice el Señor elogia a esta iglesia a pesar de los difícil dar testimonio del Señor. Y de esta manera la iglesia de Pérgamo es advertido. También había perdido el fiel siervo de Dios que se llamaba Antipas. La iglesia no se apartó de la fe. Antipas, el siervo del Señor, dice la palabra, no quería blasfemar al Señor, no quería adorar a los ídolos. Y déjame decirle, quizá hoy en día no entendemos esto. Hace varios años atrás, el evangelio llegando a nuestro país llegaba a diferentes pueblos religiosos. Era obligado la persona a adorar a la imagen hecha por los hombres. Y los que conocían la palabra del cristiano no podían allá adorar. La adoración era solo al Señor. Y por lo tanto, el pastor Antipas fue amenazado. Fue realmente arrojado al horno ardiente bajo el imperio Domiciano, por el poder religioso emperador, porque no adoraba a la imagen esculpado de aquellos tiempos. Y cuánta gente, cuando no conocemos al Señor, adoramos muchas veces a la imagen hecha por los hombres que no tiene vida. La iglesia merecía el castigo con la espada. Luego dice el Señor advierte a la iglesia en versículo 14. Pero tengo contra ti pocas cosas. Oh, el Señor que conoce los corazones de la iglesia, del cristiano, exactamente lo que somos, cada creyente. No está hablando del local, no está hablando de toda la congregación. Cuando la iglesia está hablando de cada creyente que ha decidido seguir a Cristo. Dice, yo tengo pocas cosas contra ti. Ojalá que Dios no encuentre ni siquiera pocas cosas, sino encuentre la fidelidad de nuestro trabajo en el Señor, por cuanto que el Señor nos ha salvado. El que tienes ahí en la iglesia a Balaam. ¿Quién era Balaam? Era el profeta de los gentiles. Balaam conocía a Dios. Como profeta del Señor era mencionado para anunciar el mensaje a los gentiles y conocía este hombre la palabra del Señor a Dios. Como ejemplo encontramos, es un hombre desviador. Encontramos a un hombre que menciona la palabra del Señor en libro de Éxodo acerca de Coré. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, llevando a la tierra prometida en el desierto, este hombre que estaba al lado de Moisés, un día se rebela. Por lo tanto, Coré quiso hacer volver al pueblo de Israel, rebelándose contra Moisés, el siervo del Señor. Por lo tanto, pareciera esta actitud tenía Balaam. Balaam significa desviador del pueblo de Dios. Puede haber aún en la iglesia en este tiempo, hermanos, creyentes, aparentemente creyentes, pero de repente están cambiando el plan de Dios, cambiando la doctrina del Señor, la promesa de Dios, de tal manera hasta que el creyente comienza a decaer, introduciendo los pensamientos humanos. Hoy en día existe tantas enseñanzas adulteradas, descuidando la palabra del Señor. Por lo tanto, este profeta amaba el dinero.
y por eso se desvió del camino de la verdad. ¿Qué problema hoy en día? Muchos siervos, entre comillas, enfatizan demasiado el dinero. El Señor no nos ha llamado para predicar del dinero. Es cierto, la palabra del Señor enseña que a tiempo, fuera de tiempo, enseñamos lo que la Biblia enseña acerca de mayordomía. Pero muy diferente realmente enfatizar demasiado más el dinero para cualquier cosa. Es cierto que el dinero que el Señor o la iglesia ofrenda es útil para edificar el templo, comprar las cosas necesarias, pero qué triste para otras cosas, intereses personales, realmente uno puede aplicar. Y este fue el problema del profeta Balaam. Segunda de Pedro 2:15 menciona de aún el Nuevo Testamento, dice, 2:15, ha dejado el camino recto y ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el primer premio de la maldad, dice la palabra del Señor. Hermanos, el dinero es un problema. Cuando el creyente no sabemos realmente administrar, cuando no reconocemos que este dinero es la bendición de Dios. Por eso el cristiano debemos administrar sabiamente, dando las gracias por las ganancias que adquirimos a través de nuestro trabajo, a través de cualquier negocio. Siempre algo limpio, deberíamos darle gracias a Dios, para que de esa manera aún el dinero no ocupe nuestra vida, el centro de nuestro deseo sea el Señor primero. Por esta razón menciona, había desviado al premio de la maldad, porque amó, dice la Biblia, muchos aún en ese tiempo. Judas 1:11 menciona, dice el Señor así, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Menciona aquí a un hombre Caín. Es el primer hijo de Adán. Este hombre de la misma manera adoró a Dios a su manera. Cambió el plan de Dios. Menciona aquí, han seguido camino de Caín. Hoy en día hay creyentes, hay hombres que pueden estar cambiando el plan de Dios. Luego dice, se lanzaron al lucro en el error de Balaam. Hay falsos maestros introducidos a la iglesia. Están más preocupados por la riqueza material. Predican todas las cosas materiales. Parece eso fue el interés de Balaam, adquirir el dinero a través de las cosas del Señor. Hermanos, tengamos mucho cuidado los creyentes. Hay de aquellos que amaron el dinero, pues tuvieron grandes problemas, dice la Biblia. El mundo que ama, la persona que no ama, conoce a Dios, ama más las cosas materiales y busca las cosas vanas. Es cierto, el día que parte de este mundo, nadie lleva nada. Cuán importante el creyente, bendecido en las cosas materiales, pueda realmente mencionar, doy gracias a todo lo que hay, invierte en la obra, para que otros conozcan a Dios. El evangelio, la iglesia, corra a diferentes partes. Esta es la razón que tenemos que tener cuidado. Dice la palabra luego, y perecieron en la contradicción de Coré y otro hombre. Efectivamente, Balaam causó esta división o perdición al pueblo de Israel, pueblo del Señor. Hermanos, la iglesia también puede ser desviado por la doctrina de Balaam, que significaría realmente amar las cosas materiales. Amar las cosas materiales. Y esto está cambiando hoy en día. Balaam obedecía a los consejos de Balac. Balaam era profeta hacia realmente a los gentiles. Pero Balac, dice la Biblia, era rey de Moab. Y desviaba a los israelitas por medio de las mujeres paganas. Déjame decirle, este es un problema. En toda la historia de la iglesia del Señor, ha destruido la obra, ha cambiado el plan de Dios. Cuando el pecado entra, el paganismo. Dice la palabra del Señor, incitaba por medio de Balaam, realmente Balac animaba para desviarlo al pueblo, introduciendo mujeres paganas.
A veces a la iglesia del Señor ha ingresado mujeres que sin conversión a Cristo, cayendo muchos jóvenes, aún creyentes, aún realmente quizá aún unos siervos, cayendo en la relación sexual. Eso es condenable. Y eso pasaba. Y dice la palabra, moraba Israel en Sitim. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban, dice la palabra del Señor, al pueblo de Dios a los sacrificios de dioses ajenos. Dioses ajenos. Y el pueblo comió y inclinó y a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balaam. Peor, el furor de Jehová encendió contra Israel. Dios castiga en la iglesia ese tipo de pecados. Dios condena. Y de tal manera aquí el Señor advierte, libro de Números, capítulo 31, 15 al 16, menciona algunos textos que nos ayudan. Él les dijo a Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaron contra Jehová en lo tocante de Baal, peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, dice la palabra. El pecado trae a la iglesia el castigo del Señor, por si acaso. El cristiano, por eso debemos guardar nuestra vida, nuestro cuerpo, de la fornicación, nuestros jóvenes, de adulterio, los adultos. Por eso el cristiano tiene que vivir una vida consagrada como matrimonio, para evitar estas cosas que no le agradan al Señor. Por tanto, estas mujeres paganas comenzaron a adorar a los ídolos. Por esta causa perecieron 24,000 personas, dice la palabra del Señor. Eso usted puede encontrar en el libro de Números, capítulo 25, 9. Murieron más de 24,000 personas. ¿Por qué cayeron el pueblo de Dios? Y esto acontece en la iglesia. Apaga la iglesia espiritualmente cuando este tipo de prácticas que hay. Esta enseñanza de Balaam introdujeron a la iglesia del Señor. Adoraron a los ídolos. Y luego práctica de inmoralidad. ¿Sabe qué? Por eso Pérgamo significa, hermanos míos, matrimonio, compromiso matrimonial. ¿Qué está diciendo esto? La iglesia fue infiel. Algunos creyentes de la iglesia fue infiel al Señor, a la palabra. Y comprometiéndose con las cosas del mundo, adorándole religiosamente. Por esta razón menciona la práctica inmoralidad. Encontramos el apóstol Pablo menciona en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios, capítulo 5, de 1, el 5 y el 11. Dice la palabra, estas palabras. Es necesario que leamos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué tal? Que Dios menciona, ni siquiera en la vida mundana, muchas personas, aunque no conocen la palabra, todavía viven una vida bastante ético. Advierten a sus hijas, advierten a su familia, cuidado convertirse en la práctica sexual. Tienes que casarte, hijo, tienes que casarte, hijas. Y cuanto más el creyente deberíamos aconsejarla. Y por lo tanto en la iglesia de Corinto esta cosa acontecía. Y tal fornicación cual ni siquiera entre los gentiles se nombra. Tanto el alguno tiene mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Había este problema introducido a la iglesia de Corinto. Había algunos creyentes, algunas damas siendo esposas de su padre, jugando con el cuerpo del hijo. Y esto se veía en el templo. Por eso Dios jamás esconde
el pecado de nadie. Hay mucha gente escuchado, realmente cuando hablamos, bueno, la Biblia es idea del hombre, a su favor le habla. Así que no es palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios, inspiración de Dios, es la palabra de Dios. Fuera del hombre, el hombre escondería todo lo negativo en su vida. No mencionaría de su vida. Por eso encontramos en las Sagradas Escrituras creyentes o siervos que cayeron. El Señor va a levantar su pecado para vergüenza. Y por esta razón encontramos aquí. Ciertamente yo como ausente, dice el apóstol Pablo, en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido a vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, el pecado es tan astuto e engañoso, la tentación. Dice la Biblia, la consecuencia, realmente vendrá el castigo del Señor cuando uno vive una vida pecaminosa. Hay muchos creyentes que pueden estar escondiendo su pecado, apagando la iglesia del Señor. Y la gente que nos conoce, ¿qué hablarán? Y por lo tanto, Dios se encarga de solucionar estas cosas. Dios puede, es cierto, la iglesia disciplina, pero la disciplina del Señor duele mucho más que esto. Por eso el Señor está advirtiendo a la iglesia lo que había en la iglesia de Corinto como una advertencia para actual práctica de la clase del vicio. ¿Qué cosa había el vicio como resultado cuando uno se aparta del Señor? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 nos dice: ¿no sabéis los que injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí le encontramos más de 12 clases de vicios. Cuando la idolatría a la familia, al pueblo, al mundo ingresa, la creencia del humano, adulterando la palabra del Señor, encontramos una cantidad de cosas. La fornicación, la inmoralidad, idolatría trae toda clase de vicio. Encontramos adulterio, afeminado, sería este problema, homosexualidad. No es que aborrecemos, la Biblia menciona, no es correcto, es pecado. No puede haber relaciones entre hombres y mujeres. Pues para esto Dios creó al hombre y a la mujer para que haya una familia. Y nosotros oramos, le amamos a esta gente, y Dios le ama a esa persona, pero Dios no ama su pecado. Por esa razón menciona la palabra del Señor, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Qué triste es el hombre que crea a Dios a su manera, roban, se meten en cosas ajenas, saben en su conciencia este pecado, pero siguen haciendo. Ni los avaros, que aman tanto el dinero que más que a Dios. La avaricia destruye la vida de uno, menciona la palabra. Luego dice la palabra, y los borrachos. Déjame decirle de que cuando uno no conoce la palabra del Señor, eso es la idolatría, nos lleva hacia la perdición. A veces he escuchado tantos muchachos, jóvenes estudiantes, yo no creo en Dios porque está ahí todo este desorden. Y por lo tanto yo digo de la misma manera, yo tampoco comparto lo que usted menciona con lo que pasa en el mundo. Dios está en contra de estas cosas, porque eso trae la pobreza espiritual, eso trae corrupción en la vida de uno. Por eso la Biblia menciona, esto erais antes, estafadores, maldecientes.
¿Cuántas veces de la boca del ser humano, cuando no conocemos a Dios, sale palabra, maldición, desear la maldición a alguien, en vez de causar bendición, en vez de bendecirlo, a pesar que nos maldiga la persona, pero tenemos que aprender, y estafadores, e engañarle. Dice la Biblia, tales personas no heredarán reino de Dios. Por eso el Señor demanda el arrepentimiento. Luego a la iglesia, esto erais, dice la Biblia, a la iglesia actual como aquel tiempo. Esto erais antes, pero ahora soy santificado, justificado, purificado por la sangre de Cristo. Por eso el cristiano es una persona sale del mundo hacia el Señor para seguir a Dios, para compartir la palabra del Señor. Entonces el vicio, idolatría, trae problemas. Había otro problema, la enseñanza de los Nicolaitas. En el versículo 15, volviendo al tema, dice, los Nicolaitas practicaban obras sociales. A veces en la iglesia actuamos, enfatizamos de repente mucho más que la predicación, la palabra, las obras sociales. Es bueno ayudarla, es cierto, tenemos que ayudarla, pero esta vez encontramos ya como doctrina una enseñanza de Nicolaitas en esta iglesia Pérgamo. Esta filosofía ya era condenable en la iglesia de Éfeso, que éramos la primera iglesia. Ahora se había convertido en una enseñanza, una doctrina, ya como parte de la Biblia, para la salvación. Por eso encontramos mucha gente que no conoce la palabra. Bueno, estoy haciendo buenas obras. El Señor me perdonará cuando haga las buenas obras. Cierto, pero la salvación es por obras. Eso es lo que menciona la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es causar la enseñanza de la palabra del Señor. El compromiso matrimonial de la iglesia con Cristo lo llevó a la perdición o adulterio. ¿Qué es esto? Francamente, es igual como una dama que se casa con un caballero y con una mente sana. Realmente la dama adultera con otra persona su compromiso. Algo parecido al creyente. Cuando dejamos la palabra del Señor, no somos fieles y cambiamos plan de Dios, dice la palabra, adulteramos la palabra, adulteramos delante del Señor. Esto causó espiritualmente adulteró. En Proverbios 6, 23 a 26 menciona algunos textos. Con yugo desigual no debería reunirse. Nuestros jóvenes, aun cuando hay la oportunidad de casarse, no casarse con yugo desigual, porque ¿qué comunión hay? Apenas que el creyente cayó en esas cosas, déjame decirle, la descendencia quedará mal. Déjame decirle, la iglesia ya no puede testificar. La luz que era el creyente fue apagado por las tinieblas, que es el pecado. Ya no puedo hablar de que Dios me ha cambiado. He visto tantos hermanos, algunos creyentes han caído en esa trampa. Por lo tanto, el Señor castiga por hacer una alianza. Tendrá realmente problema. Pero Dios tenía misericordia de estas cosas para que el pueblo se arrepienta antes que venga el castigo del Señor. Por tanto, el Señor le aborreció en 2 Corintios 14 al 18. Menciona, no es un yugo desigual, dice la Biblia, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? He visto muchos hermanos fueron tentados, caen como en ese tiempo, ingresa a la iglesia, destruye la iglesia, malora la iglesia con su testimonio y no viven en paz. Hay problemas en el hogar. No es como con una esposa con sus hijos. Abandona a los hijos. Ese es el mundo hoy en día, porque no conocen a Dios. La iglesia estamos por esta razón establecida para tratar de predicarle, la gente vuelva a Dios. En vez de hacer esto, había introducido estas cosas a la iglesia. Por esta razón menciona: ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios.
templo de Dios, como Dios viviente dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Hermanos, qué bendición ser hijos de Dios. Cuando dice la palabra, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos de hijos de Dios. No les digo yo, usted es hijo de Dios, soy hijo de Dios, sino la Biblia me dice, la palabra de Dios, por arrepentirse de nuestros pecados, venimos a Cristo y llegamos a ser hijos de Dios. Él habitará en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, a pesar que el mundo continúa en esa vida. ¿Cómo podemos predicar la palabra si tenemos problemas con estas cosas? Dice el Señor luego, por tanto, el Señor advierte a la iglesia de Pérgamo, en versículo 16. En Apocalipsis estamos estudiando, que debe arrepentirse la iglesia de su infidelidad al Señor y a su palabra, por ir tras las tradiciones y a un compromiso con el gobierno de la iglesia. ¿Qué estamos diciendo? Eso nos ayudará a pensar en esto. Estos son los emperador Constantino. Se unió la iglesia cuando él quiso realmente gobernar al mundo a través de su imperio. Al ver que la humanidad crecía, aumentaba. Dice de que el cristiano, la iglesia, sea convertido, reconozca al Estado, o sea, un compromiso. La iglesia no somos de este mundo, predicamos las cosas. Aún nuestros gobernantes deberían comprender, pero aquí realmente sucedió de esta manera. ¿Cómo entró la apostasía? Dice, uniendo a la iglesia con el Estado. La iglesia permitió la apostasía, jerarquía, el bautismo infantil, prohibir el matrimonio. Qué triste. De la iglesia del Señor salió una cantidad de personas en aquellos tiempos. Y luego esto va mezclándose. Y la iglesia ya no es la luz del mundo, la sal de la tierra, cuando estas cosas suceden. Y por eso apostasía entró, dice el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Menciona estas palabras el Señor, pero el Espíritu dice claramente, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, Dios es muy celoso. Al apóstol Pablo dice con mayor convicción, celosamente, para que la iglesia tenga cuidado, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿Acaso no existe hoy en día la iglesia del Señor? Los que salieron de la palabra del Señor prohíben a los hombres que dedican a la enseñanza, a lo espiritual, que no se casen. Aquí está la palabra del Señor. Por eso la Biblia menciona, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado, o pastorado, o sacerdocio, buena obra desea, dice la palabra, sea esposo de una sola mujer, que gobierne bien su casa, tenga sus hijos creyentes. ¿Cómo podrá administrar si no gobierna bien su casa? ¿Cómo podemos enseñar la palabra si no tengo un hogar establecido, que Dios estableció? Y por eso encontramos la palabra del Señor, esta apostasía ingresó. Dice la palabra, prohibieron casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Sí, entró estas cosas. Hay hoy en día gente que se priva de alimentos, pensando por el alimento va a contaminar su salvación. Estas enseñanzas erróneas ingresan a la iglesia, y no solamente la economía, y no solamente la dama, cosas que suceden. Por eso la iglesia tiene que estar velando. El versículo 17 ya concluye nuestro Señor hablando a la iglesia Pérgamo. El Señor ofrece 2 recompensas para los vencedores de la iglesia Pérgamo. A la venida mundana,
aún costa de su vida, el maná escondido. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, Dios ofrece a aquellos que resistieron en Pérgamo a los costumbres mundanos. No permitieron que estas cosas afecten. Dios quiere cristianos fieles al Señor en todo tiempo. En todo lugar donde vivimos, mientras que nos da la oportunidad. Es por eso yo le ruego a mi Señor que Dios me cuide de tantas cosas que pueda involucrar en la vida de uno. Aún por necesidad, Dios cuidará a sus hijos y le cuida a sus hijos, pero que seamos fieles a Él. Por esta razón Él menciona al Señor, maná escondido para aquellos vencedores, significa el Padre en pan celestial. El pan que descendió para el pueblo de Israel en el desierto. Hoy en día el que descendió pan espiritual es nuestro Señor Jesucristo para darnos alimento para nuestra alma, para fortalecer, ser fiel al Señor. Luego dice participación de la mesa celestial otro. Tenemos la participación un día estaremos con el Señor en la boda del Cordero allá en los cielos. Hoy en día en Santa Cena practicamos la iglesia. La piedrecita, otro recompensa. La piedrecita blanca significa seguridad, constancia y fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra angular. El apóstol Pedro menciona el 1 Pedro 2, 5 al 8. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Señor Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis en él, es preciso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, hay que tener cuidado con la palabra del Señor. Seamos celosos con la palabra de Dios. No hay cosa más importante que dar fiel en el Señor hasta el final de nuestra vida, hasta que partamos de este mundo. Cristianos fieles al Señor, basados en su palabra, en todo tiempo, hasta que el Señor nos invite a su presencia. La iglesia del Señor tiene que ayudarnos a caminar juntos en la fe. La iglesia Pérgamo tenía ese compromiso. Yo no sé, hermanos míos, cómo está usted como participante en la iglesia de Cristo, como cristiano. ¿Tienes amistad con el mundo? ¿Tienes amistad, un compromiso con las cosas del mundo? Me refiero a las costumbres mundanos. El cristiano tenemos que darnos con la palabra del Señor. Seamos fieles hasta que el Señor nos permita un día estar con el Señor. Que Dios nos bendiga. Queremos darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor. Esta noche agradecemos por tu palabra. ¿Cuántas cosas para pasar el tiempo estudiando? Señor Padre bendito, ayúdanos. En la iglesia Pérgamo había problemas, compromiso con el mundo, compromiso con las cosas terrenales. Padre Santo, ayúdanos a mantener nuestra fe para que este país, viendo a los creyentes que anuncian con su vida, la iglesia anuncia con su vida, Padre Santo, podamos arrepentirnos. Nuestro país sería un país mejor cuando nos basamos a la palabra. Hoy en día no hay esto, más la idolatría corrompe la humanidad. La borrachera, la perdición, la homosexualidad y la prostitución. Padre, ayúdanos a entender esto. Vivimos en este mundo, en medio de eso. Pérgamo era un lugar donde había estas cosas. Lo llamó trono de Satanás. Padre Santo, ayúdanos.
cada iglesia, en el lugar donde estamos, seamos fieles a ti. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Que el Señor la bendiga.